cápsula tal vez tiene también su argumento. De nuestra parte, nosotros vamos a hablar un poco de marcapasos leadless sin necesidad de apagarnos a uno u otro lado, porque posiblemente el futuro pertenece a los dos. Bienvenidos el día de hoy, mi nombre es Diego Egas y les voy a dar una visión global sobre marcapasos leadless. Lastimosamente tengo que hablar de conflictos de interés, pero siempre mi mayor interés será no tener conflictos. Tengo que avisar que soy promotor de algunas técnicas, incluyendo la parte de implante de leadless. Pues la historia se viene repitiendo ya. Nosotros vemos con esto del leadless pacing que ya habíamos visto en el pasado, por los años 50, la necesidad de solo subir frecuencia. Luego vino la necesidad de sentir qué es lo que estábamos haciendo, para hablar del término sincronía. Y la sincronía no solo se quedó en sentir lo intrínseco, sino sentir y coordinar con algo más. La sincronía AB ya fue parte de la evolución de los marcapasos. Y finalmente, la boga del día de hoy es sincronía interventricular, sincronía intraventricular, con el concepto de pacing fisiológico. Pues todo eso ya se está viendo en los marcapasos leadless. Empezaron solo subiendo frecuencia, ya sintieron también, ahora ya se tiene sincronía auriculoventricular y estamos queriendo demostrar, y el día de hoy abro un nuevo concepto sobre el leadless fisiológico también. No nos adelantemos, vamos a ver de a poco cómo ha evolucionado desde los años 50 al 2013, de dispositivos grandes a dispositivos que caben en la palma de la mano y que tienen literalmente el tamaño de una cápsula de omeprazol, posiblemente. Y más allá que eso, dispositivos que ya tienen esquemas tan avanzados como sincronía auriculoventricular. ¿Por qué necesitamos nosotros hoy por hoy un leadless? Pues si nosotros somos un poquito conscientes de lo que hacemos en el día a día, la estimulación cardíaca artificial está bastante bien, pero siempre puede mejorar. ¿Por qué? Porque en todo sitio donde hay un cable, un electrodo, un material, puede haber problemas, desde el bolsillo con hematomas, infecciones, erosiones, fractura de electrodo, la típica fractura por debajo de la clavícula, perforaciones, endocarditis, todo es un problema, afortunadamente no tan común, pero existen literalmente series de casos que nos reportan complicaciones de la estimulación cardíaca hasta 12.4% en vida real, y mucho relacionado a infecciones, a neumotórax, a hemotórax, a fracturas, de lo cual la doctora nos va a hablar bastante bien. No me quiero meter en el campo de lo que nos van a hablar, pero en términos de evidencia, tenemos que ya los marcapasos leadless demostraron una disminución del 48% en los estudios iniciales de complicación con respecto a los transvenosos y un 63% si es que ya hablamos de complicaciones mayores. No voy a indagar mucho en eso porque es la evidencia que sustenta las indicaciones. Pero si nosotros comparamos ese altísimo porcentaje de complicaciones, lógicamente es centro dependiente, a 4% de los estudios iniciales de los marcapasos leadless y a 2% o la vida real que nos dice menos del 1%, pues es un grande avance. ¿Pero por qué de esto? Intentaremos nosotros responderlo conforme avanzamos la charla. Los dispositivos y la evidencia actual, los que tenemos en el mercado y que han salido en el mercado actualmente, está intentando introducirse uno nuevo, son el Micra y el NanoStim, uno perteneciente a la empresa Medtronic y otro a Salute Abbott, que se intentó en el pasado. Todo empezó con este trial, que es el leadless trial, 33 pacientes, primera experiencia con marcapasos leadless, el cual la tasa de éxito demostró un 97% y no hubo tanto problema de complicación. Se demostró éxito en términos generales cuando nosotros hablábamos en todo lo que queríamos demostrar, tanto en eficacia de pacing como de sensibilidad. Y luego vino ya un leadless trial 2, en el cual se pudo ver que en 500 pacientes era bastante beneficiosa la idea del pacing. Cuando nosotros vamos a analizar ya los estudios de la nueva generación de los dispositivos, que eran los de la Medtronic, los Micra también tienen estudios para el marcapaso unicameral y para la siguiente generación que se podría definir como un bicameral, por lo menos en sensing. El Micra ID fue el primer estudio pivotal de la Medtronic, la empresa que tiene el dispositivo en el mercado actual, de 700 pacientes. Fue multicéntrico, empezó en el 2013, terminó en el 2015, no voy a dar detalles, pero la diferencia de eso a los otros estudios es que ya los estudios restantes eran vida real, ya con más experiencia, y ahí se empieza a acumular información de la vida real en bases de datos que hasta hace no mucho
pertenecía solo a países fuera de Latinoamérica. Actualmente ya tenemos el honor de que los países de Latinoamérica, llámese Ecuador, llámese Colombia, llámese Argentina, llámese Brasil, ya tienen la posibilidad de estas tecnologías. Y el Micra IDE, el estudio inicial, sí demostró una tasa de éxito de implante altísima, 99%, con un tiempo corto de implante, términos de eficacia bastante bueno, pero se le criticó mucho esto, que es la complicación. Pues si a nosotros nos dicen en un estudio complicación de 1.5%, pensando en ese 12%, a mí no me parece nada grave, pero sin embargo, si vamos ya nosotros individualmente a ver uno por uno las complicaciones, tal vez sí vale la pena destacar que una tecnología nueva tiene que entrar también segura. Y ahí viene el registro de vida real, en el cual la tasa de complicación cayó mucho más. ¿Y por qué de esto habíamos dejado en abierto? Básicamente este gráfico explica todo, porque al inicio en el estudio se intentó hacer el implante en los 2/3 de los pacientes en el ápex y solo 1/3 en el septo. En cambio, en la vida real y en el seguimiento, la práctica se literalmente invirtió, siendo 2/3 hacia septo y 1/3 hacia ápex. Literalmente las tasas de complicación y perforación cayeron mucho más. Con esto nació el concepto de leadless a septo, pero por términos de seguridad. Aquí vamos a romper un paradigma y vamos más allá. En términos de trials, hay mucho que analizar. Tendríamos que plantear una sesión completa para analizar cada uno, pero solo quiero destacar un recall que sacó del mercado al dispositivo de la St. Jude Medical en ese entonces, Abbott actualmente, por una depresión temprana de batería, con lo cual están intentando promover una nueva generación de estos dispositivos leadless. Y muchas publicaciones todavía en el mercado para lo que está actualmente. Pero alguien me va a decir, ¿por qué tengo que implantar algo tan caro? El análisis de costo-beneficio es tremendo y ahí viene saber en quién implantar, de lo cual la doctora nos va a hablar bastante, pero en términos de pacientes específicos hay muchos hallazgos muy interesantes con respecto a infección, varias series de casos y voy a traer a luz esta última porque nos dice que cuando uno explanta un paciente un dispositivo por infección, la tasa de mortalidad llega a ser tan alta como 14% o más, depende del centro. Y muchos mueren por sepsis, muchos mueren por pérdida de comando en paciente con un marcapaso provisorio. Pero fíjense esta serie de 17 pacientes lo que nos demostró, pues todos los pacientes tenían marcapaso transvenoso, se infectaron, se les extrajo y se les implantó, algunos inmediatamente, otros tardíamente, sea dispositivos leadless de las dos casas farmacéuticas y se pudo implantar también en otros dispositivos con pacing convencional. De los que se implantó leadless, ninguno de ellos, como terapia inicial, ninguno de ellos se reinfectó en el seguimiento, inclusive a largo plazo de 3.5 años. Aquellos que implantaron transvenoso nuevamente se infectaron y en un tercer intento sí se les implantó leadless a todos los pacientes y se registró los resultados. Ninguno en la cohorte total tuvo infección cuando se implantó leadless. ¿Por qué de esto? Posiblemente hay términos de encapsulamiento temprano con los dispositivos leadless. ¿Qué levanta estos hallazgos de vida real? ¿Qué levanta? Tal vez la hipótesis de que los dispositivos leadless son compatibles con infecciones tempranas, pacientes con endocarditis. Y cuando hacemos ese análisis costo-beneficio, que de hecho ya lo hicieron los noruegos, si yo comparo solo el hecho de cuánto me cuesta un dispositivo leadless, en el caso de ellos, lo equivalente en dólares, $7,400 versus $700 de un marcapaso convencional, pues es mucho más caro. Pero si nosotros ya ponderamos cuánto me cuesta una infección, cuánto me cuesta una erosión, cuánto me cuesta una endocarditis, cuánto me cuesta una fractura de electrodo, posiblemente los costos son mucho beneficio a favor de la estimulación leadless. Y cuando se pondera eso para calidad de vida, eso básicamente hicieron los noruegos y todo fue a favor de los leadless. Eso bastante interesante y su conclusión para el análisis costo-beneficio fue que sí, es costo-beneficio, pero específicamente en los pacientes de alto riesgo, sobre todo para infecciones o sobre todo para complicaciones. De eso nos van a hablar y de hecho ya se hizo análisis y está en las guías actuales de pacing. Pero tenemos que conocer la técnica y aquí voy a intentar ser breve porque es muy difícil ser breve cuando se habla de leadless pacing. Fíjense, todo empieza con introducción de un dispositivo al corazón, un dispositivo al cual queremos dejarlo allí. Para eso el sistema de entrega
que es bastante tosco y que tenemos que encontrarlo y familiarizarlo porque es tremendamente importante. Actualmente tenemos solo este en el mercado, el dispositivo de la Medtronic Micra, 2 gramos, 20 milímetros. Es un dispositivo que tiene básicamente su fuerte en la fijación y en la batería tan grande que tiene, que se estima en condiciones ideales hasta 12 años. Conocer el material no solo significa eso, sino también para el implante. Y este, por ejemplo, es el sistema completo, con un introductor de 56 centímetros rígido, parece una espada a la vista normal, y tiene un lumen externo de 27 French. Para quien maneja esto todos los días, pues dice, es un tremendo Frenchaje. Y sí, realmente lo es, hay que saberlo manejar. Y este de aquí es el Micra Delivery System, 105 centímetros, y tiene 3 botones que tenemos que familiarizarnos. El primero es un botón de liberación o lock de las ataduras. El segundo para deflexión e extensión. Y el tercer botón es justamente para liberar el sistema de adherencia. Cuando yo hago el deploy, la liberación del sistema de adherencia, básicamente se engancha estos literal ganchos de nitinol que mientras mejor contacto tenga, mejor contacto, mejor fijación va a dar. Fíjense aquí, cuando yo retraigo, lo que hace es se quita la cápsula y se engancha. Básicamente es eso. Pero vamos a ver de día a día. Lo primero que nosotros recomendamos para una buena práctica de implante es hacer una punción exactamente perpendicular, pero a 45 grados, y para eso se recomienda de rutina el uso de eco. No puedo funcionar todos los días vena, pero no es lo mismo hacer una punción exactamente en el sitio adecuado para un 27 French que hacerlo para el día a día de un 7, 8 French, que es lo que usamos en electrofisiología. Luego, cuando se sube el dispositivo, se sube todo el sistema de entrega, se recomienda que se suba a la par que se sube la escopía, o sea, se la acompaña. Cuando ya se está en el corazón, como ustedes pueden ver, se retrae el sistema el introductor y se deja el sistema de entrega, que es el delivery catheter, para luego hacer un traspaso, primero a través de la tricúspide, con lo cual se hace a 12 grados, luego pasada la válvula tricúspide, una rotación para irnos septal. Recuerden que el implante es septal de rutina, para lo cual utilizamos estas 2 proyecciones. ¿Y qué nos indican las proyecciones? Pues la oblicua izquierda, qué tan alto estamos en el septo y si estamos hacia el septo o pared libre. Y la oblicua derecha, básicamente, qué tan profundo estamos. Recordemos esto porque nuestra investigación va direccionada justamente a esto. Para confirmar que estamos hacia septo y no pared libre, se recomienda siempre inyectar contraste. Cuando se inyecta contraste también nos ayuda para saber qué tan contra la pared estamos. No solo eso, tenemos que hacer una prueba de presión, porque mejor se adhiere cuanto más presionado está contra la pared. Y para eso se hace este signo clásico que se llama de Wozniak. La liberación en 2 tiempos, primero hasta la mitad del dispositivo, luego se libera la presión y se retira todo. Cuando esto está liberado, se tiene necesariamente que hacer una prueba, se llama de pull and hold. Quiero que se fijen acá, cuando yo jalo un poquito el dispositivo, tiene que hacer los ganchos, esta morfología para saber que está bien adherido. Si por lo menos tengo 2 de los 4 ganchos, puedo dejar con toda seguridad de que no se va a mover. Y ahí pasamos como comúnmente en marcapaso a hacer las pruebas eléctricas, en el cual sí se orienta que se tiene necesariamente que priorizar un umbral bajo, porque esto preserva mucho batería y entenderán que en un leadless es tremendamente importante. En este momento que estamos haciendo pruebas es fundamental hacer una infusión para que lave el contraste, que es muy adherente, muy grueso, como para poder enredar, porque si nos olvidamos de este pequeño detalle de flash, puede suceder esto en el cual se enredan tanto las ataduras que el rato de extraer el sistema puedo extraerme todo, lógicamente, pudiendo correr el riesgo de hasta perforar. Luego se cortan las ataduras cuando ya quiero liberar, eso se ve cuál está más suelta, se corta, sea con tijera, sea con bisturí, y se jala continuamente. Tengo el sistema de entrega todavía dentro, saco el sistema de entrega, pero tengo todavía el introductor 27 French, que también es algo a considerar. 2 formas de cierre. Uno, la que usamos de rutina, solo necesito un hilo, un punto en 8, y otro, cierre con per-close. En términos económicos, mucho más fácil, sencillo y económico hacer un cierre en 8. Vamos con respecto a lo que se viene. Les hablé del leadless sincrónico. Alguien va a decir, como lo dijeron con Gaudí, que alguien va a Barcelona. Es súper interesante la historia porque quien le entregó a este arquitecto su título en la Universidad de Barcelona le dijo, yo no sé si estoy entregando este título a un loco o a un genio. Y si es que alguien en los años 50 hubiese hablado ya de pacing fisiológico, seguro lo catalogaban todos como loco.
todos nosotros lo hubiésemos pensado. Pero la sincronía no es de locura. La sincronía bella es una realidad con el estudio Marvel. Ya se utilizó el mismo oscilómetro del dispositivo en miniatura para poder captar la señal del atrio y estimular a tiempo ideal para mantener sincronía B. Pero la sincronía B es netamente sentida con ese algoritmo. Ahora se está experimentando en sincronía B de pacing para pacientes de enfermedad de nódulo sinusal. Los estudios están experimentales todavía en animales, pero se está implantando con todo éxito en atrio y posiblemente a futuro vamos a tener una real sincronía auriculoventricular. Pero ¿qué hay de la sincronía inter e intraventricular? Por ahí van a saltar los grandes defensores de His bundle pacing, de left bundle pacing, y yo también les voy a apoyar. Pero les voy a preguntar, ¿será que esto no es posible también con leadless? Y vamos, la medicina va cambiando de diario y nuestro concepto va a ser, sí, implantar dispositivos leadless a septum, pero no solo por seguridad, sino también por fisiología. Nos inspiramos mucho en el consenso de la era, en el cual participó la LARC también, y en el cual se dijo de los grandes beneficios del implante septal, no solo para no perforar, sino también porque posiblemente se captura tempranamente el sistema de conducción y no necesariamente tenemos que estar exactamente dentro, sino posiblemente paraisiano o para sistema de conducción es más que necesario. Y en el consenso de la era ya se presenta esta especie de mapa del sistema normal del septo, de la anatomía del septo. Nosotros usamos una tecnología argentina que, por cierto, tiene mucho sustento, mucha base, mucha validación y mucho orgullo, producida en Latinoamérica, y en Ecuador lo estamos usando de rutina, y pues con esta base pasamos de solo enfocarnos en la sincronía mecánica del eco para hablar de la sincronía eléctrica, no necesariamente solo basada en tamaño de QRS, sino siendo objetivos con el índice Syncromax. Para eso hicimos o proponemos un mapa del septo, al igual que del consenso de la era, en el cual se va a mapear todos los implantes de Micra con Syncromax y ojalá a futuro podamos soñar no solo en tener ya los índices de Syncromax de acuerdo a donde se implanta el electrodo convencional, sino también ya poner unos índices de Syncromax óptimos para Micra. Por esto nosotros hemos planteado el objetivo de mapear el septo y, ojo, mapear el septo de los pacientes post-implante con índice Syncromax y a largo plazo con sincronía mecánica. ¿A qué me refiero? Dos fases. La inicial de un estudio netamente observacional en la cual se implanta el Micra, se hace índice Syncromax una vez ya implantado, se ve dónde estaba el dispositivo y en el follow-up a largo plazo se hace sincronía mecánica para correlacionar, strain ventricular, fracción de eyección, clase funcional, ICB. Esto ya se hizo la primera publicación y justamente en la revista SADEC, la revista de electrofisiología y arritmias en Argentina, en el año 2021, el primer caso de Micra guiado por Syncromax en el mundo y fue bastante exitoso, un índice Syncromax bastante interesante. Eso nos inspiró y actualmente tenemos una base de datos de 20 pacientes en el cual el mapa del septo ya se va completando, se va posicionando los Micra y hemos tenido ya resultados preliminares. ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos? Pues de todas las posiciones se vio que la medio basal tiene una mejora con respecto al índice Syncromax previo, estadísticamente significativo. En la porción medio-medial, posiblemente no mejora, pero la desincronía eléctrica producida no es muy grande, tal vez es neutra. Y todo esto siendo estadísticamente significativo. Viendo eso en un gráfico un poco más visual o agradable a la vista, yo puedo decir que las otras posiciones me empeoran y en muchas de ellas empeoran bastante, sobre todo las apicales. Pero cuando yo me voy a la medio medial, por lo menos no empeoro tanto. Y cuando me voy a la medio basal, a veces hasta mejoro el QRS inicial con respecto a índice de sincronía, visto por tamaño de QRS, visto por índice Syncromax y visto por porcentaje de variación con respecto al inicial. Fíjense, bastante interesante, pero sí, y vamos a ser nosotros muy responsables en esto, solo es una serie inicial de casos a nivel mundial y no podemos hacer mayores conclusiones y recomendaciones todavía, pero puede ser una idea que cambia paradigmas. Nuestras conclusiones del estudio: es posible implantar un leadless preservando sincronía eléctrica. No sugerimos mapear, quiere decir, no sugiero que vamos a una región, no me quedó bien, sacamos y ponemos en otra, porque con leadless eso es un poco riesgoso para el paciente. A futuro la idea será buscar la región que ya está demostradamente en grandes números que es la mejor región para eso. Ese es nuestro objetivo final.
Y esperamos que los resultados de seguimiento a largo plazo se correlacionen con sincronía mecánica, pero necesariamente para eso se necesita más tiempo. En Ecuador tenemos solo 1 año de seguimiento, creemos todavía muy temprano. El protocolo está planteado por lo menos para 2 años de análisis mecánico. Y finalmente, las conclusiones de todo. El leadless es una realidad en nuestra región. Latinoamérica está ya exportando no solo implantes, sino ideas. El procedimiento es efectivo, seguro y rápido. Es costo efectivo cuando analizamos pacientes específicos que van a tener ese beneficio, y la sincronía auriculoventricular e interventricular con leadless podría ya no representar una locura, sino tal vez tampoco una utopía, y tal vez si necesitamos una ayuda. ¿Quién llama la atención o quién nos dice que a futuro no implantamos y se sale por allí un screw que capta directamente el sistema de conducción? O sea, una combinación de Conductive System Pacing, de pacing fisiológico, con leadless. Muchísimas gracias, este es mi país, y la idea de un Micra pues es un paso gigante, pero un tamaño diminuto. Muchísimas gracias a todos. A continuación vamos a escuchar a la doctora Emilia Turco, jefa de área de líneas del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Josep Trueta de Girona, quien nos va a hablar justamente del marcapasos sin cable. Adelante, doctora. Y pido disculpas de vuelta por mi error. No, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en casa a distancia en forma virtual y bueno, agradecida por contar conmigo. Entonces ahora voy a compartir la pantalla, ya comienzo la presentación. La idea de nuestra presentación es ser prácticos y bueno, no repetir lo que ya se ha dicho por el doctor Egas, y pues hacerla en forma de guías y de recursos en la práctica clínica. Como comentaba el compañero, las tecnologías en estimulación cardíaca son un paso disruptivo en la estimulación. Realmente han sido pocos los cambios que han habido en los últimos años, entre ellos la estimulación fisiológica y la estimulación sin cables. Ya para comenzar, este es mi conflicto de interés. Y bueno, sí quería recordar lo que son las indicaciones actuales de la estimulación sin cables. Como comentaba el doctor Egas, el problema de los marcapasos convencionales habitualmente es el electrodo y el bolsillo, ya que son fuentes primarias de las complicaciones. ¿Qué nos dicen las guías actuales de estimulación cardíaca, las guías europeas? Que el marcapasos sin cable está indicado como una alternativa a los marcapasos convencionales en aquellos pacientes que tienen problemas de acceso vascular, por ejemplo, una trombosis vascular o electrodos abandonados, y también en aquellos pacientes que tienen alto riesgo infeccioso, tanto sean pacientes que han tenido una infección previa del dispositivo como pacientes que han tenido hemodiálisis o procesos oncológicos. En nuestro hospital también se utiliza como una alternativa a la estimulación monocameral. Y aquí quería hacer una llamada de atención porque realmente actualmente para las guías es una indicación 2B, pero esto realmente abre una nueva forma de indicar la estimulación. Es quizás la que más se utiliza, la que más se comienza a utilizar en los pacientes con fibrilación auricular y bloqueo V completo, o en aquellos pacientes en los cuales va a haber una baja estimulación ventricular. Como decía el doctor, con el aumento de la tecnología y con el diseño de los marcapasos AV o VDD, que serían los Micra VDD, pues estas indicaciones potenciales se dirigen a pacientes con bloqueo AV sin disfunción sinusal. También recientemente se ha publicado el consenso de la ERA, el consenso de arritmias europeo, en los cuales los pacientes que tienen alto riesgo de infección tendrían la indicación del marcapasos sin cable, y también es una muy buena opción luego de una infección previa. De esto vamos a hablar en las próximas diapositivas. También, como comentaban previamente, no deja de ser una técnica invasiva, una técnica que requiere una experiencia en implante de dispositivos, en manejo de catéteres a través del acceso femoral, pero también en drenaje pericárdico para solventar las complicaciones. Como en los marcapasos convencionales, utilizamos antibióticos previo al implante,
realizamos los implantes en una sala de electrofisiología, de ser posible con una buena calidad de endoscopia para tener al menos una proyección en oblicuo izquierda, y sabemos que estos dispositivos se pueden reprogramar como los dispositivos convencionales en modo MRI para realizar resonancias magnéticas, y cuando llegan al final de vida pues se programan en off. Nosotros comenzamos nuestra experiencia en 2014 y ya tenemos algunos pacientes que bueno, han llegado al fin del vida del dispositivo, y al principio hubo bastante controversia si estos dispositivos se pueden extraer, si es factible, si es seguro, o se puede implantar un nuevo dispositivo. Las guías del Consenso Europeo comentan y recomiendan principalmente un nuevo implante y abandonar el dispositivo. Si bien, como comentaba el doctor, actualmente el sistema de Medtronic no tiene una herramienta específica para la extracción, ya hay en mercado no, pero sí en estudios, dispositivos de extracción con los nuevos generadores de Abbott. También comentarles que como nuestros pacientes en su mayoría son pacientes con fibrilación auricular, la anticoagulación es un tema muy importante. Ahora les voy a enseñar algunos estudios, pero no la deberíamos interrumpir, así como no la interrumpimos en los convencionales. Y como decía el compañero, sería muy bueno tener un eco en la sala para guiar esta punción femoral. Como previamente se comentó, estos son los estudios pivotales, el MicroID, el MicroRegistry y el Micra de la performance aguda. Como ven, los centros fueron aumentando en su cantidad y asimismo la inclusión de pacientes. En los primeros estudios se compararon cómo eran los parámetros eléctricos, pero ya se pudo ver que habían pocas complicaciones mayores, e incluso había un beneficio cuando se comparaba con los marcapasos transvenosos. En el registro de vida real podemos ver que también hay menos complicaciones mayores, o sea, fuera de un estudio. Esto es importante porque muchas veces cuando vamos a la vida real no siempre los resultados son reproducibles. ¿Y qué pasó? ¿Qué vimos con el cambio de experiencia o con el cambio de estudios? En los primeros estudios que, que comenzaron a incluir pacientes en 2014, de los cuales participamos, la mayoría de pacientes no tenían dispositivos previos, no tenían una conducción que excluyera el implante de marcapasos, pero ya en el registro de la vida real, como podemos ver en la diapositiva, hasta un cuarto de los pacientes no podía implantarse un marcapasos convencional, ya fuera por problemas de acceso venosos, por problemas de infecciones previas, y en estos pacientes son, creo yo, con los que nos encontramos en el día a día más frecuentemente. Como podemos ver, cada vez aumenta más este número, hasta que llegamos a un número muy alto de pacientes con infecciones previas y problemas de accesos vasculares. Y como decía previamente el doctor, ¿qué pasó en estos años? ¿Qué cambió en nuestra práctica habitual? No dejan de ser importantes el manejo adecuado del acceso vascular. Si bien las complicaciones vasculares a primera vista parecen ser graves, pero no hemos tenido esa experiencia. Nosotros en los primeros implantes no contábamos con ecografía, y sí que contábamos con estos introductores que provee la compañía, que son introductores de French elevados, pero predilatábamos con dilatadores convencionales. Avanzábamos un 7, un 8, a veces un 14, hasta llegar al 23. También muy importante lo que decíamos previamente, cambiar localización. Al principio siempre íbamos a Apex y esto llevó a mayores complicaciones al año en cuanto a derrames pericárdicos, si bien no eran muy frecuentes, el 1.5%, pero como podemos ver con el paso de los años han bajado mucho hasta llegar al 0.4%. Actualmente la mayoría de los marcapasos implantables se implantan en septo, como muestro aquí en la radiografía. ¿Qué podemos decir de los parámetros eléctricos? Como se comentó previamente, los umbrales son importantes, al igual que los marcapasos convencionales, pero este es un estudio de nuestro centro en el que vimos que también era muy importante la impedancia. Lograr no solo un umbral bajo de implante, sino una impedancia elevada, nos lleva a que la longevidad de la batería sea aproximadamente unos 12 años y a no tener depleciones prematuras. Nosotros sí que somos muy cuidadosos en esto, en tener un buen contacto. Si bien en los primeros casos utilizamos contraste, ya actualmente no lo utilizamos, pero sí somos cuidadosos en tener un contacto importante para lograr una impedancia mayor de 600 en el implante. Como decíamos también, que se vio cuando se comparaba con una cohorte histórica, que estos marcapasos sin cables en la práctica clínica
tenían pocas complicaciones mayores, disminuían incluso el riesgo de complicaciones un 63%, y esto no solo por minoría de revisiones, por menor dislocación, sino también por mejoría en el tiempo de hospitalización. En este estudio de un grupo italiano comparamos los estudios, los pacientes con dispositivos sin cables versus los transvenosos en pacientes que se les extraía un electrodo, y se vio que no solo el implante era muy exitoso, sino que el procedimiento era realmente más corto. En los primeros casos teníamos un tiempo de fluoroscopia por encima de los 10 minutos, pero actualmente, cuando es un procedimiento convencional, cuando todo va bien, la fluoroscopia realmente se reduce mucho, hasta 5 minutos, y el tiempo de implante puede ser alrededor de los 15 minutos. En este estudio, que es el que se hizo de Cover of Evidence, que es el estudio, digamos, un poco más reciente del año pasado, se comparó con una serie muy grande de pacientes, de 15.000 pacientes, y en los pacientes del grupo sin cables eran llamativamente más jóvenes, pero tenían un índice de Charlton, que es como medimos las comorbilidades, más elevado. Esto otra vez condice lo que es la práctica clínica. Son pacientes con mayor riesgo de insuficiencia renal o con infecciones previas, y a pesar de que eran pacientes más graves, no se vieron diferencias en las complicaciones agudas, y una vez más se demostró que había menos complicaciones en el seguimiento al año. Este mismo estudio, ya en un seguimiento de 2 años, se vio que además de haber menos complicaciones crónicas, había un 38% menos de reintervención, pero sin diferencias en mortalidad. ¿Y qué podemos decir de la anticoagulación? Este también es un estudio de nuestro centro, en el cual tenemos la primera experiencia con los primeros 100 dispositivos. En estos pacientes, como hemos dicho previamente, no solo tienen riesgo hemorrágico asociado a la punción, sino que tienen un riesgo embólico asociado a su enfermedad de base, que es principalmente la fibrilación auricular. Nosotros comparamos los pacientes anticoagulados y no, y dentro de los anticoagulados, los que iban con nuevos anticoagulantes, con antivitamina K o con enoxaparina, y vimos que no habían diferencias a nivel del sangrado. Tuvimos un derrame pericárdico solamente en un paciente anticoagulado con acenocumarol, y una trombosis de la vena en una paciente no anticoagulada. Por lo tanto, al igual que en los marcapasos convencionales, no suspendemos el anticoagulante previamente al implante, sí que ajustamos el INR del acenocumarol a menor a 3, y en la heparina o en el nuevo anticoagulante no damos la dosis de la mañana. Luego, al finalizar, hacemos una sutura en 8. Realmente el perclose es una idea muy buena, pero nuestro sistema de salud es muy cara y no la tenemos permitida. ¿Qué podemos decir en cuanto a las complicaciones, que es nuestro peor temor, el derrame pericárdico? Este score se desarrolló aquí en Europa para predecir qué pacientes podían tener mayor riesgo de perforación, mayor riesgo de derrame, y quizás no elegir como primera opción el marcapasos sin cable. En este estudio de una alta población de más de 2.500 pacientes, se vio que habían 18 predictores de implante, en los cuales hemos de tener en cuenta el sexo femenino, el bajo índice de masa corporal o la edad muy avanzada como predominantes a hacer un derrame pericárdico. Estos pacientes se deben con cuidado, no solo en la técnica, sino quizás en la selección del dispositivo. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está cambiando nuestra forma de indicar estos dispositivos? Nosotros hacemos aproximadamente unos 80 al año, desde el año 2014, y al principio de todo los restringíamos, bueno, pues a pacientes con fibrilación auricular. Ahora los restringimos a pacientes con infecciones. Por un tema de coste, como comentaba el compañero, en nuestro país el Micra es 4 veces más caro que un dispositivo convencional. Pero ¿cuál es su beneficio? Que realmente parece ser resistente a las infecciones. En el primer estudio, en el ID, que fue el estudio pivotal inicial, se vio que habían infecciones y solo se eliminó el dispositivo en un paciente debido a que necesitaba otra cirugía. En todos los otros pacientes que tuvieron infecciones severas como bacteriemias y sepsis, no se eliminó el dispositivo, no necesitó extracción y se pudo ver una muy buena respuesta a antibióticos. ¿Por qué decimos que esto pasa? Primero, por el tamaño del dispositivo. Es un tamaño menor, es un dispositivo que se encapsula rápidamente, que tiene una protección de
parilene, que es diferente al titanio habitual de los electrodos. A este dispositivo no lo manipulamos porque va dentro de una vaina hacia el paciente, y por sobre todo porque, bueno, no tenemos el bolsillo, no tenemos el electrodo, y la zona en la que lo implantamos tiene una turbulencia mejor que disminuiría el riesgo de infección. Esto es lo nuevo, esto es lo que se está viendo, que en pacientes con infecciones previas se implanta el dispositivo a los pocos días, además de tener un alto éxito como es en el implante agudo, pues la media de hospitalización disminuye sensiblemente. No hay infecciones recurrentes, esto es muy importante. Este es un grupo también italiano con una alta tasa de extracción de electrodos, y se ha visto que en los pacientes que se les implanta el dispositivo sin cables luego de una extracción transvenosa tienen resultados muy similares y rendimiento eléctrico muy similar al de los pacientes de implante de novo. Asimismo, los pacientes que han tenido una infección aguda sabemos que son un grave problema, ya que cuando les extraemos el dispositivo, muchos son dependientes de marcapasos y necesitan un electrocatéter o un cable activo y prolongadas internaciones que cumplen los días de antibióticos y podemos reimplantar. En cambio, con los micras se puede incluso implantar el mismo día de la extracción e incluso en pacientes con infecciones activas. En este seguimiento que se hizo, se vio a 143 días que no hubieron infecciones recurrentes. Y el último tema, y ya quizás para terminar, el tema de la válvula tricúspide. Todos sabemos que los marcapasos transvenosos tienen deterioro de la función tricúspidia de un grado de al menos el 25%, y esto lleva a un aumento de la mortalidad. Actualmente estamos haciendo un estudio randomizado prospectivo que queremos incluir 60 pacientes, en los cuales indicamos el marcapasos sin cables, medimos la función tricúspide, la función del ventrículo derecho por eco previo, y a los 6 meses y vemos si hay o no disfunción tricúspidia. Realmente somos muy optimistas porque, claro, al no tener un cable en la válvula, pues la disfunción valvular es muy poco probable. Tenemos que ver que la subvalvular también sea menor. Este es un estudio que está ongoing y yo creo que, bueno, tendremos resultados a final de año y va a tener una cabida en las nuevas indicaciones del dispositivo. Ya para terminar, pues recordar que es un éxito elevado de implante, hay bajo rango de complicaciones agudas, es un procedimiento que se está realizando a nivel mundial, si bien en el sitio en el que más se implanta es en Estados Unidos, actualmente también se están implantando en Argentina. El grupo del doctor Aguinaga ha implantado los primeros dispositivos con un muy buen éxito, y yo creo que es una técnica que se debe expandir rápidamente al resto del país. Estos parámetros eléctricos no solo han demostrado ser estables, sino tener una seguridad a largo plazo. Recordarles en la disminución del riesgo de complicaciones crónicas, la mejoría en las revisiones, la mejoría en la hospitalización. Saber que hay una gran ventaja en pacientes con accesos vasculares complejos o con infecciones previas o con riesgo de infección, como los pacientes en diálisis, y veremos qué implicaciones tiene este dispositivo sobre la válvula tricúspide. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, tenemos un panel de médicos que van a hacer preguntas, el doctor Azócar y la doctora Ana Paulucci, pero yo quiero hacer una pregunta antes. ¿Cuál es la curva de aprendizaje que ustedes creen que debe tener un operador para poder ya estar seguro en el implante? Y otra es si han colocado en chicos y cuál ha sido la indicación. ¿Me entendió? Sí, sí. ¿Quieres hablar tú, Diego? Sí, a ver, la curva de aprendizaje está bastante bien establecido por el sistema actual, que es de la Medtronic, el Micra, que se exige un entrenamiento previo. Es muy importante la experiencia en manejo de alto frenchaje. 27 French no es cualquier cosa, hay que saber, como decía bien la doctora Emilce, saber dilatar, saber ingresar, saber disecar casi hasta la vena femoral para evitar cualquier tipo de resistencia. Pero luego del entrenamiento previo que se hace en simulador, en Mortem y con un entrenamiento teórico también, se pide 4 implantes por lo menos
acompañado y luego de eso se pide que ya se hagan implantes con un poco más de libertad. Pero sí, efectivamente es un procedimiento muy simple de hacer, es bastante exitoso en términos de implante y la tasa de complicación, como no solo se vio en los estudios iniciales, sino en el día a día, en la vida real, es extremadamente baja. Ya con la poca experiencia que tenemos nosotros en el Ecuador, yo puedo decirle que en torno a los 6, 7 procedimientos iniciales, nosotros nos sentíamos muy confiantes en la técnica, porque sí hay que saber muchos detalles. Tampoco hay que irse al otro lado y decir, no, es sencillo, todos lo pueden hacer. Hay que saber ciertos detalles, pero bien llevado, bien sistematizado, pues es bastante, bastante seguro y eficaz el implante. Yo concuerdo con el compañero, los primeros implantes sí que deberían pues contar con un proctor, con un asistente que ayude, porque no dejan de ser una técnica nueva y de tener sus pequeños detalles, y realmente a los 10 casos pues se considera que ya la persona tiene experiencia. Nunca se acaba de aprender, siempre hay casos con desafíos, pero a los 10 casos ya sería suficiente. Y en cuanto a la segunda pregunta del implante en niños, sí que hemos realizado. Realmente no es la primera indicación, principalmente por el tiempo de batería, que son 12 años, y la cantidad de dispositivos que deberíamos implantar. En los niños una forma de acceso es el acceso yugular, que nosotros lo hacemos guiado por el cirujano vascular, porque la yugular sí que la abre el cirujano vascular y luego implantamos el dispositivo. Bueno, Ana Paulucci, le damos la derecha para que pregunte. Bueno, buenas noches a todos y excelentes, hermosas las presentaciones de los dos. Es un honor que a través de la SADC podamos dar inicio a poder hablar sobre lo que son estos nuevos dispositivos que están empezando a implantarse acá en Argentina. En particular, si bien aproximadamente es el de 12 años la duración de la batería, se han tenido que extraer algún dispositivo, cómo son estos dispositivos para la extracción, o si han tenido que colocar un nuevo dispositivo, un segundo dispositivo o tercer dispositivo en algún caso de los que han tenido. Y por otro lado, a los fines prácticos, para el doctor Egas, que está haciendo prácticas sobre todo con lo que es el Syncromax y la sincronía eléctrica, si cuando colocan por primera vez el dispositivo, hacen la medición en ese sitio con el Syncromax para ver la sincronía eléctrica, y si tienen la posibilidad de retraer lo que diría yo como screw, para recolocarlo en otro sitio en el caso de que o haya aumento de umbrales o el sitio no sea el correcto para evaluar la sincronía eléctrica. A ver, si me permiten, es excelente la pregunta, voy a empezar desde el final. El estudio justamente destacaba que es observacional. Nosotros hacemos el índice de Syncromax cuando ya cerramos todo el paso. Quiere decir, no utilizamos el índice de Syncromax como se hace en marcapaso convencional para buscar el sitio más fisiológico. Ahí sería un poco más experimental. Por términos éticos, por ser primeras series de caso y demás, ni siquiera planteamos así la investigación. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos tener un mapa en el cual a futuro, retrospectivamente, digamos, mecánico y sincrónico eléctrico es mejor esta región que esta otra. Y ahí todos a futuro buscarán esa región en vez de lo apical, por ejemplo. Atómico, en primera instancia, pero siempre guiados por la sincronía eléctrica como el origen de este lugar mecánico. Y como ya habrá seguimiento, ya tendremos nosotros también información mecánica, porque es importante correlacionar también la repercusión mecánica y en calidad de vida. Por eso nuestro estudio va a aplicar calidad de vida también. O sea, esto es solo los pañales, estamos empezando. ¿Qué otra parte es súper interesante? Con respecto a lo técnico, sí, no se libera y se retrae con screw. Aquí son los times, que en el momento que uno hace la liberación con el botón inicial que les decía, el de deploy, el de liberación, esto literalmente engancha. ¿Existe posibilidad de recapturar? Sí, sí existe. Pero el objetivo de recaptura no es la sincronía eléctrica, sino más bien, si por ejemplo yo veo que el umbral de un paciente está muy alto, la sensibilidad es mala, el paciente, qué sé yo, hemodinámicamente no está bien, pues esos son indicaciones para recapturar el dispositivo. Si es que, por ejemplo, me está haciendo un grado de insuficiencia tricuspidia muy grande, o el umbral está tremendamente alto, la impedancia no es buena,
pues ahí se recaptura y se busca una mejor posición. Nunca nosotros hemos recapturado porque el índice en Syncromax no era el que queríamos. Claro, primero que ahí habría un sesgo muy grande en la investigación que estamos haciendo como inicial, y después que lo primordial es la seguridad del paciente, y mucho más en técnicas nuevas, en las cuales lo primero es demostrar que sí es seguro la técnica, y bueno, a futuro nadie quita que el Syncromax o el índice de sincronía eléctrica sea también un parámetro para recaptura, pero por ahora no es una indicación. Perfecto, excelente. Y en cuanto... Hola, en nuestra experiencia decía lo de la extracción, sí. Realmente solo hicimos una en agudo en un paciente que tuvo una dislocación del dispositivo, y las recomendaciones habituales son implantar un segundo dispositivo cuando se agota. Nosotros llevamos unos 8 años de experiencia y realmente solo hemos tenido 2 agotamientos de batería en los que hemos tenido que implantar un nuevo dispositivo. Excelente. Sin complicaciones, o sea, la ubicación, hay lugar, digamos, hablando. Como fueron unos de los primeros y los poníamos más apical, pues lo pusimos un poco más septal y no había problemas. Perfecto, excelente. Y otra pregunta que hacen del público, no sé si la querés hacer vos. Espera un segundito. Sí. Está el doctor Luis Aguinaga, y nos gustaría que nos contara la experiencia de él, si es posible. Hola, sí, ¿me escucha Hola, bien Luis. ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, Buenas perfecto. noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, querido amigo Cueto, y felicitarlos por esta iniciativa de SADEC, y bueno, tengo la suerte de que los dos expositores son muy cercanos, tengo una gran amistad con Emilce y nos hemos formado en el mismo lugar, y bueno, sé de su experiencia tremenda, felicitarlo, y a Diego también, Diego Egas, gran amigo, y que aquí en Latinoamérica es todo un referente de la terapia. Contarles que, bueno, escuchando todo esto, totalmente de acuerdo con nuestra breve experiencia inicial, ¿verdad? De primeros casos en Tucumán, que, bueno, fueron muy, muy bien, haciendo y siguiendo los pasos recomendados en la formación, el entrenamiento adecuado. Uno se va anticipando a evitar todos los probables contratiempos o complicaciones que pueden haber en esto, ¿no? Está muy bien reglado, la verdad nos hemos sentido muy, muy cómodos haciendo esto, procedimiento de 20 minutos desde el primero. Puedo decirlo con humildad que el proctor no participó activamente, sino más bien supervisando, y que todo hicimos nosotros. Así que nada, yo animo a que todos los que estén en este tema de la estimulación y las novedades se acerquen a esta terapia, que la verdad nos tienen fascinados. Ha demorado un poco en estar acá, pero realmente muy entusiasmados. Los pacientes muy bien, alta temprana, sin ningún problema. Y bueno, bien seleccionados, todos tenían una indicación de tipo 1. Realmente nos ha dado una gran satisfacción contar con esta terapia. Tenemos ya programada la segunda serie de pacientes para el próximo mes, y bueno, vamos haciendo experiencia. Bueno, Damián Azoka está pendiente y le podemos mover al público, ¿eh? Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Emilce y a Diego. La verdad, espectaculares las charlas. La verdad que sorprende la experiencia que tienen, y bueno, la verdad que son referentes para nosotros. Yo más que nada, más que una pregunta, les pediría un consejo a ambos. Nosotros estamos en una situación muy inicial de los marcapasos leadless acá en Argentina. Recién han salido a la venta hace pocas semanas. Actualmente tienen un costo muy elevado, aproximadamente 10 veces más que un marcapasos convencional, por lo que no es algo simple para nosotros conseguir que las prepagas o las mutuas nos los autoricen. Por lo tanto, somos muchos los que tenemos interés en empezar a hacer nuestra curva. Pero bueno, queremos seleccionar pacientes que sean los mejores candidatos como para empezar, tanto para que nos los autoricen como para no tener complicaciones en nuestros primeros casos. ¿Qué consejo nos darían al respecto para
para elegir nuestros primeros casos de marcapasos leadless. Sí. La call ¿Me permiten? de Diego Vegas. A ver, si me permiten, en eso es excelente la pregunta porque realmente cuando uno se para frente a una nueva tecnología tiene que intentar afianzarse. José Bertotti. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Para 12. Sí. Aló. Ok, entonces les decía, mi mayor consejo allí sería el hecho de seguir las indicaciones actuales. Tenemos como clase 2A a la indicación en guías europeas de pacing, que son las más actuales, a la indicación de pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, dificultad de accesos, si no tengo accesos ya para los marcapasos convencionales, o infecciones o alto riesgo de infección. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos, los pacientes que ya han tenido endocarditis previas. Esos son los ideales para MICRA. Y sobre todo, aquellos pacientes que necesiten dispositivos en modo unicameral, por ejemplo, FA con infección previa, FA con endocarditis previa, ese es el paciente ideal para MICRA y seguro lo van a autorizar. Nosotros tuvimos el caso de un paciente con 7 endocarditis previas y se seguía insistiendo, era un joven, en el cual se seguía insistiendo en poner un marcapaso transvenoso, pero ya el pobre paciente hasta psicológicamente estaba afectado. Cada vez que le ponía un dispositivo se infectaba. Entonces, ese paciente se le puso un MICRA y nunca más, por suerte, en vigencia de una bacteremia, se le puso un MICRA y nunca más tuvo necesidad de reintervención ni nada. Y ya tenemos seguimiento de algunos meses del paciente, casi 6 meses, y pues va bastante bien. La indicación 2B sería por decisión del paciente, en el cual el paciente no se acopla mucho a la idea, a la parte estética y demás. Sí está contemplado en guías, pero realmente no es la mejor indicación y entendería que los sistemas de salud no van a pagar tanto por eso. Finalmente es una indicación 2B en consenso con el paciente, una decisión conjunta con el médico, pero yo diría que esa indicación 2A de las guías europeas es el paciente ideal y está muy bien definido. Pacientes en diálisis, pacientes con infecciones previas, dificultades de acceso, esos son los pacientes que debemos buscar. Yo concuerdo con Diego, o sea, nosotros realmente me sorprende que sean 10 veces más caros en Argentina, aquí son 4 veces más caros, y sí que es verdad que el sistema público de salud los deja indicar en pacientes con esto, hemodiálisis, oncológicos, endocarditis previa. Quizás serían los pacientes con los que nosotros comenzaríamos. En nuestro hospital nos dejan solo implantar el 10% de los dispositivos sin cables, o sea, de los 600 marcapasos que ponemos, podemos poner 80 sin cables. Y estos sin cables los elegimos así: pacientes oncológicos, infecciones previas, diálisis y accesos vasculares ocluidos, que es difícil, pero hay muchos pacientes que ya tienen cables abandonados y que quizás no es lo mejor dejar otro cable más. Solo manera de complemento de la intervención de la doctora, yo diría que a veces nos asusta esto de la longevidad del dispositivo y decir, mire, pero ¿cómo le va a poner a un niño? ¿Y qué va a pasar después? Pues en la literatura hay hasta en un mismo paciente 4 implantes de dispositivos leadless en un mismo paciente. No necesariamente repercute en la funcionalidad del paciente, por lo menos son experiencias muy tempranas. Pero yo diría que tal vez sí tenemos que ver términos de calidad de vida. Necesitamos a un paciente joven decirle, mire, usted, esta opción es la que mejor tenemos a futuro. ¿Quién sabe a futuro evolucione tanto que ya el dispositivo se pueda recargar y no necesite implantarle otro o cosas por el estilo? Pero lo mejor que tenemos en el momento es el dispositivo leadless para estos pacientes de alto riesgo, independiente de la edad. Les digo que esta experiencia de este paciente con 7 infecciones previas estaban tan reacios por la edad del paciente. No, pero es que tiene en torno a 20 años. ¿Cómo le vas a implantar un leadless? Pues por ahora el leadless fue la única solución. Y por 12 años estamos cubiertos para darle calidad de vida al paciente. Aparte psicológica mejoró mucho en el paciente y yo creo que eso es lo mejor que tenemos de herramientas. Entonces también la parte humana en esto, no limitarnos. Lo que tenemos mejor de evidencia es lo que estamos utilizando. Tal vez a futuro mejoremos. Les decía, quién sabe a futuro nos va a pertenecer esa idea de un leadless con fisiología pura. Claro, evolucionamos de los dispositivos clásicos a dispositivos específicos para pacing fisiológico, que nos dice que el leadless, que está repitiendo la historia, no evolucione también para tener una tecnología de un screw que incrusta en el sistema de conducción. Y a futuro a nadie le va a quedar la duda a quién pertenece la estimulación cardíaca. Entonces eso no sabemos, pero sí debemos estar abiertos.
Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Agradecemos mucho a la doctora Truco, a la doctora Eas, brillante todo. Estamos muy contentos y esperemos pronto que vengan con un bagaje más y que nos aporten más conocimiento. Así que muchas gracias. Les mando un agradecimiento enorme. Bueno, nos vemos, creo que pronto. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero para mí creo que ya estamos en tiempo. ¿Eh? Muchas gracias, Emilce y Diego. Bueno, espero que nos veamos pronto y excelentes charlas. Muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Gracias a todos, un honor. Gracias. Saludos desde Gracias. Ecuador.